Bueno, pues estamos acá de nueva cuenta y hoy quiero dar la bienvenida a Ana. Ana es una de mis pacientes y en este tiempo que hemos estado trabajando hemos visto un crecimiento significativo y por eso quise invitarla a esta entrevista porque han surgido muchas cosas buenas y positivas a partir de que empieza a trabajar en su terapia. A veces uno llega a terapia, llega a consulta creyendo que nuestro problema es así de pequeño, ¿no? Y no que se hagan grandes, sino que encontramos el verdadero origen, la verdadera raíz del conflicto que estamos viviendo. Entonces, hoy pues, tengo aquí a Ana, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Muchas gracias por invitarme. Y pues platicaremos algunas cosas, recordaremos algunas otras y también les compartiremos una sorpresa, ¿no? O sea, algo que Ana quiso trabajar y construir a partir de su situación que estuvo viviendo. Quiero estar compartiendo. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que para mí, tú sabes que terapia se ha convertido en algo central en mi vida, es algo que no puedo soltar y es algo que se convirtió en mi rutina semanal y en mi trabajo también, entonces es parte de mi trabajo. Entonces estoy muy contenta, muy contenta por estar aquí contigo. Muchas gracias, Ana. Y pues cuéntanos, vamos entrando en materia. ¿Cómo fue para ti llegar a consulta? ¿Cuál fue esa situación, ese momento, ese pico que te hizo decidir llegar acá? Ok, yo empecé terapia ya hace más de 3 años, creo, pero cuando inicié terapia no fue por un golpe tan duro, sino porque noté que me iba sintiendo mal en algunos aspectos de mi vida. Pero hace casi 2 años, creo que sí, ya son 2 años, terminé con mi pareja. Terminó una relación que fue de 8 años y me tiró, me despedazó y no sabía qué hacer conmigo misma y lo único que se me ocurrió fue venir a terapia contigo. Ok, y esos golpes de terminar una relación de tantos años son muy fuertes, son muy duros, porque yo siempre le he dicho que uno no solamente termina una relación y ya, uno termina sueños, proyectos, planes, objetivos, rutinas, ¿no? Termina una dependencia, porque aunque no queramos, entre más convivimos, entre más tiempo pasa con una pareja, más dependemos. Entonces no solamente terminamos con una pareja, por eso es tan duro, ¿no? Porque no solamente ya no andamos y ya, no, es que todas las cosas que cubrían la relación también se terminan. Es que ¿Cómo sí, fue para ti? fue exactamente así. Para mí, yo dejé de saber quién era. Tenía mi identidad completamente arraigada a la relación en la que estaba, entonces no sabía qué hacer. Me miraba al espejo y no sabía quién era a quien estaba mirando. Como tú me lo explicaste una vez, fue como si tuviera, como decimos aquí en México, todos mis huevos de la canasta los deposité en un solo lado y todo lo demás estaba abandonado. Entonces, aunque muchas personas lo escuchaban como, ay, bueno, terminaste una relación, no puede ser tan malo, sal con el que sigue, ya supéralo. En realidad para mí fue un quiebre y fue un momento en donde me tuve que volver a encontrar y saber de dónde venían todos estos sentimientos que me estaban ahogando. Además, algo muy interesante y muy importante. Tú eres una persona muy joven. ¿Cuántos años tienes? 28. Ok, tienes 28 años. Y eso para muchas personas significa, como estás muy joven, te faltan muchas parejas por cuales tener, y no le dan la importancia que a cualquier edad, el término de una relación o el conflicto emocional que tengamos es bastante fuerte, como si tuvieras 40, 50 o 60. La edad no determina qué tan fuerte te va a pegar o qué tan rápido puedes asimilar las cosas, porque yo creo que también es algo que quizá algunas personas te hicieron saber. Ay, Ana, estás muy joven, Ana, te falta conocer más, Ana, no te tires por un hombre, o sea, cuando ellos no conocían todo lo que ve de fondo. Completamente, y pensamos que de repente por la edad que tenemos tendríamos que estar bien o recuperarnos rápido, o incluso me han llegado a contar
no sé, señoras de 50, como, o sea, sí, pero ya a mi edad ya no me debe de pegar esto, o jóvenes de 19, bueno, pero no pasa nada, el que sigue. Cuando en realidad no, rompemos con la pareja y tenemos que revisar qué pasó y por qué nos está doliendo tanto, de dónde viene la dependencia, cuáles son las heridas que empaté con la otra persona. O sea, es un mundo que no exploramos y que no nos atrevemos a ver porque no queremos enfrentar el dolor. Ahora que tocabas un punto, la dependencia. ¿En esa relación que tú terminaste hubo dependencia? Mucha, y yo no era consciente de eso. Aparte, el término de dependencia creo que ha sido ya demasiado utilizado comúnmente en nuestro lenguaje, entonces de repente no sabemos qué significa. Eso fue una de las cosas por la que la terapia sirvió, porque volvía a casi estudiar el qué es esto y qué es el otro. La dependencia que tenía yo con mi pareja era enorme, en el sentido en el que sustituí muchísimas cosas de mi vida, como mi familia, mis amistades, mi salud, mi físico, en la relación. Entonces yo sin la relación, en mi mente no era nada ni nadie. ¿Y cómo fue para ti? Yo lo he platicado en algunas transmisiones, en algunos de mis videos. Yo viví una relación hace muchos años, muy dependiente, muy tóxica, espantosa. Yo diría que hasta con tintes enfermizos. Y uno deja de hacer muchas cosas, como dices tú, dejas de convivir, dejas de salir, dejas de disfrutar, dejas de conectar con el mundo. Y cuando te das cuenta que esa relación ya no da para más, que ya no está bien, el conectar o el tratar de conectar con el mundo exterior es bien complicado, porque dices, ¿en quién me agarro? Claro. Porque ya no tengo los hobbies de antes, porque ya no tengo amigos, porque mi familia ha forjado sus propias rutinas sin mí, porque, no sé, porque ya no tengo esas cosas que antes me apasionaban, porque todo se volcó, como lo acabas de decir, con la pareja. ¿Cómo fue para ti eso? De pronto salir y darte cuenta que por dependiente había perdido todo. Así es. Para mí fue, afortunadamente en mi caso, sí tenía el apoyo de mi familia, porque ellos en realidad nunca se fueron, y es algo que yo no alcanzaba a ver. Siempre estuvieron ahí, a pesar de que yo los empujaba, de que yo los rechazaba por sustituir la familia con la relación. Pero en cuestión de amistades descuidé absolutamente todo, entonces fue como voltear y ver que no había nada y que yo lo había provocado. No era como que ellos habían ido voluntariamente, sino que yo abandoné esa parte de mi vida y tenía que volver a reconstruirlo. Ahora, yo tampoco era la mejor compañía en ese momento, porque ni siquiera sabía cómo socializar otra vez, como quién era yo y qué ofrecía al mundo. Y eso es lo impactante, que de verdad te pierdes completamente y ya no sabes, como dices tú, en quién apoyarte. Ok. ¿Cómo fueron tus primeros días de duelo? Con y sin terapia, porque la terapia es una vez a la semana. Sí. Cuando hay situaciones un poco más complicadas y por ahí hubo un momento, a veces decimos, bueno, otro día más a la semana. Pero ¿cómo fue para ti el inicio del duelo? El inicio del duelo para mí fue, y lo veo en mi mente, como completamente gris y sin color. No podía pararme de la cama, no podía comer, no le veía el sentido a levantarme, a hacer ejercicio, a trabajar. Hacía todo lo que tenía que hacer como el trabajo en automático, y lo único que quería era que el dolor que sentía en el pecho, en la cabeza, en el estómago, que sentía que me aplastaba, se fuera. Entonces para mí, como te dije, fue corre la terapia para saber cómo me quito esto. Y me acuerdo que en algún momento te dije, ¿y si vengo más? ¿Ya se me va a quitar rápido? ¿Ya con esto terminamos? Y no, la realidad es que cuando me iba de aquí era increíblemente difícil soportar esta sensación de ahogo, porque no sabía qué hacer con mi día a día, que había construido tanto alrededor de la otra persona, y ahora cómo funcionaba. Así fue el principio. Algo bien importante, tú decías, no sabía tampoco qué hacer con el dolor.
¿no? Y muchas personas tienen la creencia que el dolor hay que controlarlo. Sí. Y yo te lo decía, no sé si recuerdas por ahí, te decía, el dolor se gasta, el dolor no se controla, el dolor no se reprime, mucho menos se va. El dolor se gasta con llanto, con hablar, con escribir, con hacer múltiples ejercicios. ¿Recuerdas algún ejercicio que para ti ha sido significativo en tu terapia? Sí, muchísimos. Para empezar tengo que decirlo que de verdad yo seguía al pie de la letra. Si me decías haz esto, yo decía eso me va a quitar el dolor. Okay. Pero hubo dos cosas que me marcaron profundamente, que fue hablar conmigo misma al espejo. Yo sé que suena bien raro y de repente como que no le vemos la finalidad de yo para qué quiero estar hablando conmigo. Pero me acuerdo que la primera vez que me senté enfrente del espejo, ni siquiera me había dado cuenta que no me había tomado el tiempo de mirarme con detenimiento y saber cómo me veía. Okay. Cuando empecé a decir todo lo que sentía en ese momento, todo lo que le quería decir a la otra persona, mirándome, de repente como que ya empezaba a cuestionar lo que estaba saliendo de mi mente y pensaba que no tenía mucho que ver con la realidad. Ahora, el segundo ejercicio que me sirvió fue escribir completamente. Al principio fue muy doloroso. Nosotros empezamos la terapia con una carta hacia la otra persona en donde me despedía, en donde le agradecía. Y me acuerdo que estando en la terapia escribiéndola me temblaba la mano, empecé a llorar. Porque escribir es muy diferente a cuando platicamos algo. Claro. Como que para mí fue un medio en donde me podía expresar de manera libre y el repetir aparte después esa carta en voz alta y decir las palabras te agradezco, te libero y me libero, fue increíblemente poderoso. Oye, y aparte que esa parte, valga la redundancia, ¿no? De agradecer. En un principio del proceso es bien complicado porque ahora resulta que yo le tengo que agradecer y yo le tengo que pedir perdón también. Sí. O sea, qué indignante, ¿no? Sí. Y ahora que decías también de arte al espejo, decías, no me daba cuenta de cuando uno está en duelo, y seguramente tú recordarás cómo era tu imagen, ¿no? ¿Qué pasó con tu físico? ¿Qué pasó con tu peso? ¿No? ¿Qué pasó con tu semblante? Incluso qué pasó con el color de tu piel, ¿no? Porque son cambios muy, muy significativos. La gente cuando no está trabajando en terapia, cuando no es consciente, piensa que está enfermo, porque literal el cuerpo se enferma, del alma, del corazón se enferma. ¿Recuerdas esas imágenes? Bueno, es que aparte les he de confesar, o les he de compartir, que Ana, además de que escribía mucho, se tomaba fotos y videos de todo el proceso, porque también eran algunas sugerencias que le iba haciendo, y Ana tiene esos recuerdos físicos, bueno, mentales y físicos, porque le tomabas fotos. Es que cada vez que quería, que me entraba esta sensación como cuando te estás desintoxicando casi de una droga y que quería hablar con él, me grababa diciendo todo lo que quería sacar de mí en ese momento, y tengo la recopilación de todos los videos de todos los meses, y mi piel se ve, es que no miento, de verdad, mi piel era gris, estaba completamente seca, como maltratada, arrugada, e incluso como si hubiera envejecido un poquito. Claro. En ese momento. Mi cabello seco, como cuando no riegas un árbol en mucho tiempo. El cambio físico fue muy duro, y me acuerdo que incluso empecé a notar que mi voz empezó a cambiar, porque no tenía mucha fuerza al principio, porque casi murmuraba. O sea, el cambio físico fue brutal. Y por eso te digo que de repente uno parece que se hace cirugía plástica en terapia, porque cambias con todo lo mental, también vas encontrándote y te vas sintiendo cómodo. Okay. Ahora, Ana, ¿en algún momento de tu proceso llegaste a pensar que no ibas a volver a estar bien? Sí. Al principio, cada vez que venía y que te rogaba porque tuviéramos más terapias para ya estar bien, sí había muchas veces que decía, ya no voy a salir de aquí, nunca me voy a sentir bien, me caía mal la terapia, me caías mal tú, me caía mal el mundo, y no veía cuándo iba a haber la luz, por así decirlo, aunque sé que suena muy exagerado, otra vez, porque no sentía que me iba a volver a conectar con la felicidad otra vez. Okay. Y era
era mentira, obviamente, porque estaba en un proceso en donde todavía tenía que arreglar muchas cosas para poder entender qué me estaba sucediendo. Y por eso la importancia de la terapia, de poder trabajar psicológicamente en uno, porque cuando eso no pasa, la gente de pronto, literal, se acostumbra a vivir así, Sí. ¿no? Y aprende a vivir con depresión, y aprende a vivir con llanto, se aprende a vivir mal comiendo, mal viviendo, mal todo. Y eso tarde o temprano causa problemas severos. Pues qué bueno que tú decidiste tomar esto como un recurso. Un recurso que ha construido algo, ¿no? Sí. ¿Qué ha construido? Ok. Tantas escrituras que construyeron, tantas hojas en donde fuiste descargando lo que sentías, que edificaron. Algo que aprendí contigo aquí fue el resignificar lo que me había pasado, o los objetos, momentos, todo. Y un día volteé a ver estas libretas que había llenado de todo lo que escribía por las noches, en la mañana, lo que aprendía en terapia, las conversaciones que tenía contigo, con mi hermana, y decidí que quería escribir un libro, porque me di cuenta que a muchas personas, igual que yo, les habían roto el corazón y no sabemos qué hacer con ese dolor y no sabemos qué hacer con nosotros. Claro. Al principio no lo escribí para sacarlo públicamente, pero era algo que yo necesitaba para sentir que esta experiencia que me había costado tanto, que me dolió, que me sanó, que me rompió, me reconstruyó, significara algo nuevo, algo positivo y que valiera la pena el trabajar en mí. Entonces salió ¿En qué momento? Que fue el libro en donde cuento todo lo que hablé contigo, todo lo que viví, yo a solas en mi intimidad, y que ahora muchas personas se apoyan para entender qué es lo que está pasando, y afortunadamente el libro las está llevando a terapia. Qué bueno. Me da mucho gusto, y es que al final del día un duelo siempre se tiene que resignificar. Si yo no hago nada con el dolor, con las vivencias, con las experiencias, y no lo transformo en algo que a mí me haga crecer, el duelo ahí va a seguir. Exacto. Tú encontraste un excelente elemento para poder resignificar este duelo, e incluso hoy puedes decir, gracias a esa persona, gracias a esa experiencia, hoy soy esto, esto y esto. Te voy a hacer una serie de preguntas, bueno, palabras, Sí. y quiero que me digas lo primero que se tenga a la mente con estas palabras. Ok. ¿Listo? Sí. Primera, amor propio. Hermoso. Amor. Familia. Pareja. Opción. Ok. Vida. Completa. Ok. Futuro. Brillante. Pasado. Agradecimiento. Expareja. Gran maestro. Ok. Ana, pues muchísimas gracias. En verdad, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por compartirnos, abrir tu corazón, abrir tu libro. Adquieran, se llama En qué momento. Yo también por ahí escribí algunas palabras para que comprendan cómo es vivir un proceso de terapia. A veces le huimos a la terapia porque no sabemos qué va a pasar. Pensamos que solamente voy y me desahogo y el otro me va a escuchar y va a anotar una libretita. Y no, es un pimponeo constante de herramientas, no solo de consejos, de yo creo, yo pienso, sino hay un procedimiento para llevar un duelo. Es un procedimiento tanatológico, psicológico, basado en evidencias, ciencia y demás, que fundamentan y amparan todo esto. Entonces, en el libro está resumido todo eso. Entonces, Ana, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y por último, nada más, ¿qué te gustaría decir a la gente que hoy está pasando una situación de duelo por la pérdida de una pareja, sea el motivo que sea, que hoy sienten que su vida no va a volver a ser la misma? Entiendo el dolor por el que están pasando, entiendo que esto que sientes hoy, sientes que ya bloqueó todo en tu vida y que no vas a salir adelante, pero venir a terapia a mí me salvó la vida, porque a veces pensamos que es una exageración sentir tantas cosas y no lo es, simplemente es una ventana para conocerte. Y yo sé que es muy desesperante de repente venir y hablar y no sabes si sí funciona o no. Claro. Pero es un espejo, es un gran espejo que te va a abrir una gran puerta. Muy bien, pues ya escucharon a Ana, un caso de éxito, un testimonio de que el dolor se puede transformar y el dolor es para crecer. Hay un libro que yo tengo que se llama El dolor que fortalece. Exacto.
Entonces este es un dolor refortalecido. Ana, Exacto. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.